Bueno, me gustaría que, igual si apagamos aquí estas dos, se ve un poquito mejor. Bueno, sí, vale. La palabra que traigo hoy la he titulado Los que trastornan el mundo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay aquí alguien que trastorne el mundo? O sea, el mundo entero es muy difícil, pero el mundo que tienes a tu alrededor, ¿lo estás trastornando? Bueno, ese es el título del tema que puso el Señor en mi corazón, ¿vale? Y contesto, trastornar el mundo tendríamos que hacerlo todos los creyentes, todos los cristianos. Este versículo viene, vamos a hablar de una iglesia que es la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que estaba en Tesalónica, y para ello este texto justo lo dice Pablo cuando está en Tesalónica. Bueno, en la historia de Hechos, cuando Pablo está en la ciudad de Tesalónica, a ver si puedo pasar, él es quien está narrando, en este caso es Lucas, es el que dice, que cuando estuvo en Tesalónica se armó muchísimo lío y le persiguieron y en fin. Y habla de los que trastornan el mundo han llegado aquí. Por eso es, porque donde iban había cambios, había ruido, había movimiento. Y donde un cristiano, ruido digo en el sentido de que se armaba, se les notaba, se notaba que allí había llegado alguien diferente, ¿no? Y era por el nombre de Jesús, por el evangelio que llevaban. Entonces, por eso digo, ¿dónde están esos cristianos? Que donde van, donde están, en el mundo, en el mundo que no cree, ¿dónde están esos cristianos que cuando llegamos, de alguna forma, no tiene que ser con ruido ni con palmas, no, sí, como el Espíritu nos ponga, pero de alguna forma se tiene que notar que estamos. Se tiene que notar algo diferente, y ese algo diferente es Jesús, en el trabajo, en donde sea, ¿eh? Así que por eso el título, ¿vale? La iglesia de Tesalónica, en esta ciudad, la instauró Pablo en su segundo viaje misionero. Sabéis que Pablo fue el mayor apóstol de la cristiandad y hizo 3 viajes misioneros. Pablo fue tremendo, recorrió medio mundo predicando el evangelio, porque esa era su visión, su obsesión y su pasión, predicar el evangelio. Ojalá no hubiera más Pablos y más Pablas en este mundo. Instituyó esta iglesia, ¿vale? Y era una iglesia, según, si vamos al texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice que era una iglesia ejemplar. Entonces, yo no sé si lo puse aquí, pero es una iglesia ejemplar, pero no perfecta. No perfecta. ¿Sabéis que no hay iglesias perfectas? ¿Eso lo sabéis? No hay iglesias perfectas mientras estemos en este mundo, ¿vale? En todas las iglesias encontraremos imperfecciones. Como yo digo, manchas y arrugas, ¿verdad? Como dice el texto, manchas y arrugas. Bueno, pues esta iglesia, según dice Pablo, habéis sido ejemplo, les dice. Ojalá que esta iglesia, Asamblea Cristiana de Madrid, podamos ser llamados también una iglesia ejemplar. No perfecta, porque no lo somos, pero sí ejemplar, ¿vale? Y Tesalónica era una ciudad, estaba en Europa, aquí la tenemos,
estaba en Europa y esta ciudad, a ver si la podemos, estaba por aquí, Tesalónica, ¿veis? En ese puntito. Y era una ciudad llena de, era Grecia, ¿no? Lo que hoy es Grecia, había muchísimos griegos, como es normal, pero había una gran proporción de judíos, o sea, judíos además muy celosos de ellos mismos, muy religiosos, ¿vale? Pablo se dirige a Tesalónica y el origen de esto está, y aquí sí quiero que me acompañéis, en el libro de Hechos. ¿Tenéis Biblia o tenéis móvil? Vamos a ir al libro de Hechos, que es el libro donde se relatan las primeras, la historia de las primeras iglesias, y en Hechos 16, del 1 al 10, ¿vale? En Hechos 16, del 1 al 10, vamos a leer un poquito cómo llegó Pablo a Tesalónica, porque sabéis que fue algo absolutamente dirigido por el Espíritu Santo. Pablo no lo planeó, y esto es una de las cosas más grandes. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que o sea, Timoteo, fuese con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Y aquí viene, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo llevar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y allí se le mostró a Pablo una visión de noche. No sabemos bien, una visión, un sueño, que era un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Es decir, sabéis que Pablo, que estaba por aquí, ¿no?, quería ir hacia allá, y dice que no pudo, algún obstáculo tuvo, no pone el qué, pero dice que el Espíritu se le impidió. Quiso ir, dice, bueno, pues entonces vamos por abajo otra vez, y que al sur tampoco pudo ir porque tuvo obstáculos, tampoco nos dice cuál, pero que no pudo seguir, hasta que ya dice, bueno, pues vamos hasta Troas, y en Troas, viendo que ya él hubiera querido ir a Asia, viendo que no podía, ¿a dónde voy? Es decir, me está cerrando las puertas el Señor, ¿a dónde voy? Entonces paró en Troas. Hizo muy bien en parar, porque dice, si no tengo claro, si yo quiero ir aquí y el Señor me está cerrando las puertas, mejor es parar y esperar que Dios me hable. Así que cuando estéis en una situación que no sabéis qué decidir, que Dios te está cerrando las puertas, para. No sigas a lo loco. Primero, no empecinarnos. Y segundo, parar, orar. ¿Y qué le dio Dios? Dios le respondió, le dio un sueño, le dio una visión esa noche, y se le apareció un varón macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos. Es decir, Macedonia, que era esta parte de aquí, ¿vale? Lo que hoy es Grecia, ¿vale? Así es que, y ahí, por cierto, como hemos leído en este primer viaje misionero, ¿no?, aquí, segundo, perdón, en estas ciudades, dice que en Listra cogió a Timoteo y que le ayudara, y se lo llevó con él, lo fichó, que vayamos atentos a fichar gente que quiera servir y que tenga aptitudes. ¿Aquí hay alguien que quiera servir? Vale, una mano. ¿Quién más? Pues
Esto ha sido espontáneo, ¿eh? Me alegro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No, dejarla en alto, no os dé miedo. 8, 9, 10, 11, porque igual no he contado bien. Pues estas personas que habéis levantado la mano, venid a hablar con los pastores y decirles seriamente que queréis servir. Yo sé que hay algunos que ya estáis, de los que habéis levantado la mano, ya estáis siendo útiles, pero quizá el Señor tenga algo para vosotros. Así es que Pablo fichó a Timoteo, Pablo fichó a mucha gente, pero aquí fichó a Timoteo. Ahora ya os ha fichado el Señor, a los que habéis levantado la mano. Y sé que hay algunos que no la habéis levantado por, ya se sabe, o por lo que sea, o por timidez. Pero todos aquellos que han sentido ahora mismo y creen que pueden ser útiles en la obra, por favor, lo digo serio y delante del Señor, venir y hablar con los pastores, ¿vale? Si ya estás sirviendo, pues, y si no, algo seguro que hay para ti, o más hay para ti, porque Dios tiene sin límite. El límite, ¿sabéis quién lo pone? Nosotros. Pero el Espíritu no tiene límites. Bueno, pues llegó hasta Filipos, pasaron aquí por cierto en Troas. ¿Sabéis a quién fichó? Aparte de que Timoteo ya lo había fichado en Troas, a Lucas, como dice Esteban. A Lucas. Por eso cambia la narración y ya no habla en tercera persona, entonces fueron, sino que empieza a decir, y entonces ya en Troas pasamos fichó a Lucas. O sea que Pablo era increíble. Ojalá de verdad, yo tengo esa carga, ¿no? De verdad la tenemos, a nivel pastoral, de gente que se levante, de verdad. Se necesita, hermano, no sé por qué me estoy parando tanto en esto, pero será porque el Señor me lo está poniendo. Se necesita gente comprometida, se necesita gente que trabaje. La iglesia necesita, su iglesia, que no es la nuestra, sino la de Él, lo necesita. Bueno, pues en Filipos les aconteció algo increíble. El varón macedonio, para que aprendamos a interpretar las visiones y los sueños, no fue un varón como tal, sino a quien encontró en Filipos, que fue clave, a Lidia, la vendedora de púrpura, una mujer de negocios. Y esa mujer era el varón macedonio. O sea, no todo es literal, ¿verdad? Y a través de esta mujer, no nos podemos detener mucho porque no hay demasiado tiempo, madre mía, pero a través de esta mujer se convirtió Europa. O sea, fue la primera iglesia de Filipos, llegó el Evangelio a Europa, tremendo, ¿entendéis? O sea, que fijaros lo que hizo el obedecer Pablo al Espíritu Santo. Y aquí en Filipos les metieron en la cárcel porque fueron trastornando Filipos. Se convirtió una divina que les perseguía y le sacaron el demonio. Fueron a la cárcel, se convirtió el carcelero, tremendo, ¿vale? Pero tuvieron que salir huyendo de Filipos, total, que llegaron a Tesalónica, ¿vale? Llegaron a Tesalónica y aquí en Tesalónica vemos que hemos leído ya en la escena de cómo iban recorriendo y aquí aprender a movernos de acuerdo a su voluntad, ya lo hemos dicho, cuando tenemos caminos conflictivos, ¿vale? La iglesia de Tesalónica, y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1, por favor, si podéis ir, pues mejor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, del 1 al 7, ¿vale? No sé si alguien que tenga buena voz me puede ayudar a leer, por favor. Tesalonicenses capítulo 1, del 1 al 10. ¿Quién me podría ayudar? Fuerte, con voz fuerte y claro. ¿Quién? Primera Tesalonicenses. Venga, Brian, que tiene voz de locutor de radio. Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Para leernos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Esta fue la carta que escribió Pablo a los tesalonicenses. ¿Cómo salió Pablo de allí de Tesalónica? Llegaron huyendo de Filipos, llegaron a Tesalónica, y en Hechos 17 nos lo cuenta cómo llegó aquí. Dice, pasando por una serie de ciudades, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, por 3 días, o sea, 3 sábados, ¿vale? 3 semanas. Y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, fue una revolución en Tesalónica. Pero entonces los judíos que no creían, tenían celos y tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, que era el principal de la sinagoga, y lo sacaron allí afuera al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, el principal, y a algunos hermanos que eran las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido aquí, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. De ahí, fijaros la que liaron en Tesalónica, de ahí salieron huyendo, corriendo, y ya Pablo pues fue a diferentes ciudades, pero cuando estuvo aquí en Tesalónica, fijaros que lo que pone, como hemos leído en Primera de Tesalonicenses, hay una serie de características que habla de esta iglesia. Dice, solo estuvo 3 semanas, dice, por 3 días de reposo, solo estuvo 3 semanas. Imaginaros, no habéis oído nunca el Evangelio, y dice que Pablo iba a las sinagogas, que era la costumbre. Iba a las sinagogas, y en las sinagogas predicó, estuvo solo 3 semanas. Y en 3 semanas hizo de los tesalonicenses una iglesia ejemplar, es decir, puso la iglesia, se convirtieron, y aquella fue una iglesia que dice que se extendió como la pólvora. Tremendo, tremendo. Y dice que iba a la sinagoga y además debatía y enseñaba. Yo, de verdad, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros hacer eso. Ir a los centros donde, no sé, centros culturales, o ir incluso grupos católicos, quién sabe, ¿no? Para debatir, para hacer una defensa de nuestra fe, lo que se llama la apologética. Y en 3 semanas dejó a la iglesia allí plantada, formada y de todo. Y lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses, dice que fue una iglesia que entendió perfectamente la misión de Dios. Dice, yo sé de vuestra elección, les dice, sé de vuestra elección, que ha sido sincera. Después les dice, versículo siguiente, la palabra
prendió, no solamente fue predicada con palabras humanas. Yo no pretendo, y que no pretendamos hacer aquí una oratoria preciosa, que está muy bien, sino dice que prendió en poder y en el Espíritu. Es de lo que se trata. Aquella iglesia dice que el Espíritu Santo obró de una manera milagrosa. Yo os digo una cosa, si predicamos el Evangelio, si el Espíritu Santo no lo hace, nosotros no vamos a conseguir nada. La obra es del Espíritu, por eso tenemos que orar para que prenda. Yo creo que aquí, por ejemplo, ¿no?, los últimos que os habéis bautizado, algunos ya llevabais años en el Señor, pero otros sí que se han convertido recientemente. Por ejemplo, el caso de David, ¿no?, que está ahí escuchándonos. Pues yo conociéndole su trayectoria, y sé que con cada uno de vosotros, Maricruz, ¿quién más se bautizó? Se bautizaron unos cuantos, Carlos, hombre, es un milagro, y ese milagro no ha venido hecho porque le predicamos el Evangelio fenomenal, porque tuve una estrategia que no sé qué, o porque Dani tuvo una forma de predicar. Es importante que trabajemos, es importante que nos preparemos, que no chapuceemos, porque el Señor no se merece chapuzas, el Señor se merece profesionalidad, que lo hagamos bien, que lo hagamos a conciencia, que lo preparemos lo mejor posible, pero si la gracia de Dios, como pone ahí, si el Espíritu no obra en ese poder, si la gracia de Dios no obra, en vano van a ser todas nuestras maravillosas palabras. Por eso Pablo, y en otras ocasiones lo dice también, no fue en palabras bonitas, fue en el poder del Espíritu. Tuvieron, dice, una convicción profunda, caló hasta el fondo. Os hicisteis, dice, imitadores nuestros y del Señor, y la recibisteis la palabra en tribulación y gozo. O sea, en medio de persecución, allí la palabra arraigó, y dice que no solo había tribulación, pero estaban llenos de gozo. O sea, esa iglesia fue especial para Pablo, y por eso la pone como una iglesia que no fue normal para él. Y ojalá, yo digo, Señor, que no seamos una iglesia normal, entre comillas, a ver, entre comillas, y sin orgullo, simplemente por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, que seamos una iglesia que se levante con poder, donde el Evangelio prenda de verdad y trastornemos el mundo. Ojalá que pueda ser así. Dice que Pablo llegó se fue corriendo, tuvieron que salir porque les perseguían, tuvieron que salir corriendo. Y en esa salida Pablo se fue con mucho dolor y con mucha angustia. ¿Sabéis de qué? De haber dejado a los tesalonicenses así. Lo dice más adelante, dice que su angustia era tal, dice que envié a Timoteo, en el capítulo 3 lo dice, envié a Timoteo que volviera. Dice, yo no podía volver porque me estaban persiguiendo, le querían matar. Yo me voy con Lucas, pero a Timoteo le dejó para que volviera y a ver cómo estaban los tesalonicenses. Pablo dice que tenía, un poquito más adelante si lo queréis leer, angustia, que tenía desazón, que no sabía cómo, el poder que se había derramado allí, pero cómo iban a quedar esa iglesia. Yo alucino, ¿no?, del amor y la preocupación que tenía Pablo. Es la que nosotros deberíamos tener también cuando estamos... alguien nuevo se ha convertido, ¿no?, con esa preocupación, ese amor, esa desazón, hasta que veamos que Cristo crece en ellos, ¿no? ¿No os pasa? No sé si os pasa, pero debería de pasarnos esa inquietud, esa carga y esa preocupación, ¿no? Y dice que mientras Pablo se estableció en Atenas, se quedó allí en Corintio, y en Corintio estuvo casi año y medio. Y mientras estaba en Corintio, volvió por fin Timoteo y le dijo, Pablo, lo pone aquí en el versículo 6, dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio tan buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando. Dice, entonces ya salté de gozo, salté de alegría, y fue cuando les escribió la carta. Vio todo esto, ¿no? Y hay tres cosas muy importantes, que es lo que quiero destacar,
las que Pablo da las gracias por esta iglesia y qué es lo que me gustaría, con lo que me gustaría que nos quedáramos. Hay 3 cosas y están en el versículo dice, damos gracias a Dios por vosotros, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, y aquí viene, acordándoos de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas, hermanos, y con esto quiero que os quedéis. Si os quedáis con esto, yo estaré satisfecha, porque es muy importante. Acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, el trabajo, el servicio de vuestro amor y de vuestra firmeza en la esperanza. Fe que produce obras. Doy gracias a Dios por la fe, hermanos, ¿cómo estamos de fe? Del amor que produce servicio y de la esperanza en la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, que nos da ganas de perseverar, de seguir, de ser fieles hasta el final. Persevero y persevero. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza en que Cristo va a volver. Pues estas 3 cosas, fe, esperanza y amor, ¿os suenan? ¿De qué? Fe, dice Sonia, no. Es que Sonia sabe mucho, y lo sabemos. Fe, esperanza y amor. Venga, ¿quién lo quiere decir que no sea ni Dani, ni Sonia, ni Pedro? ¿De qué os suenan? Bueno, pues estas 3 virtudes, ya que no lo decís. A ver. Primera de Corintios, Judith, 13. Es la primera vez. No, ahí os habéis equivocado. No van a permanecer las 3. Cuando estemos en el cielo, ¿vamos a necesitar fe? No, porque ya estamos viéndolo. Vamos a necesitar esperanza si ya está cumplida la esperanza. ¿Qué vamos a necesitar en el cielo? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a permanecer? El amor. El amor. Dice fe, esperanza y amor, 1 Corintios 13. Y de todas estas, la más importante, que dice Pablo, es el amor. Bueno, pues estas 3 cualidades, virtudes o como las queráis llamar, tienen que estar presentes en las iglesias, en tu vida primero, en tu vida. Pero estás claro, fe, esperanza y amor, y suena todo como sí, pero como muy abstracto, ¿no? Esto tenemos que bajarlo a lo concreto. Y por eso Pablo, que es que era listísimo, tenía una inteligencia espiritual tremenda, dice, la obra de vuestra fe, es decir, una fe que produce ¿qué? Obras. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Quién quiere decirme lo que es la fe? Muy bien, la certeza de lo que no se ve. Es decir, la fe es visión, va unida a la visión. Los hombres y mujeres de fe tienen visión. ¿Y sabéis lo que es visión? O sea, es inseparable la fe de la visión. Y la visión te lleva a obrar, a trabajar, a hacer cosas. Eso de yo tengo mucha fe. Bueno, demuéstramelo. ¿Cómo me demuestras que tienes mucha fe? Los grandes hombres y mujeres de fe tuvieron visión y ya por esa visión que voy. Cuando alguien tiene visión y fe es porque es alguien inconformista. También visión se puede decir sueño, es decir, yo no me conformo con esta realidad que hay aquí, me incluyo yo, no me conformo, quiero transformarla en eso que veo allí, que es perfecto, que me lo ha dado Dios en mi corazón. En eso quiero transformar mi vida, en eso quiero que se transforme mi iglesia. Esos los inconformistas. Hermanos, ojalá haya aquí muchos y muchas inconformistas, ¿los hay? ¿Sí? Ojalá, porque eso te va a dar, yo no me conformo, yo quiero más. Vale, la iglesia no va a ser aquí nunca perfecta, pero quiero que mejore y yo soy parte de ella. No me vale criticar a la iglesia
¿vale? Que es muy fácil criticarla. Yo la critico, pero yo soy parte y también me critico a mí misma. Pero yo lo que quiero es una crítica para decir, no estoy conforme, quiero aquello. Grandes, por ejemplo, Moisés fue un hombre de fe. ¿Quién le dio la visión? Dios. Y esa visión fue a por ella, la tierra prometida. Pero le costó obras, madre mía que sí le costó. Nehemías, la muralla, ¿quién le dio la visión a todas aquellas ruinas? ¿Quién puso en su corazón la visión? Voy a por la muralla, a construir la muralla, y las pasó canutas. Enemigos de dentro, enemigos de fuera, pero la muralla se construyó con la ayuda de Dios, por un hombre que tuvo la visión. A veces el que tiene la visión, es algo que me he dado cuenta, podemos tener mucha visión, una fe tremenda. Yo siempre que hablo de fe me acuerdo de Emilia, porque Emilia, la mamá de Alicia, era una mujer de fe. Siempre decíamos que tenía el don de la fe, era tremendo. Y los milagros que, de verdad, que veíamos en personas, en detalles. Bueno, siempre cuando nos invitaba a comer, que decía, he hecho comida para 2, pero ha salido para 20. Y dije que era verdad. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero tenía fe para grandes cosas también. Ojalá tengamos esa fe para transformar, para alcanzar la visión. ¿Quién más? Mirad, hay otro que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que fue Martin Luther King, más cerca de nosotros, ¿no? Martin Luther King, sabéis que él no se conformó con la injusticia, con el racismo, no se conformó. Y él, sabéis que murió. Le pegaron un tiro y murió cuando estaba dando un discurso. Pero él dio su vida y gracias a él se abrió un camino en Norteamérica para que no segregaran más a la raza negra. Era tremendo. Y todavía vemos que el problema continúa, pero la brecha ya está abierta. Y fue un hombre soñador. Él decía, sucederá muy poco mientras no exista un sueño. Si tú no tienes sueños, si no tienes una visión que alcanzar, dice, no va a suceder nada nunca en la vida. Va a ser todo, mañana, pasado, como, duermo, me acuesto, me levanto. Dice, y si algo grande ha de suceder, debe existir un gran sueño. Detrás de todo gran logro hay un soñador de grandes sueños. A veces ese soñador, ese visionario, no es el que lo lleva a cabo. Es decir, necesitamos equipos, es a lo que voy. Porque a lo mejor yo tengo la visión, pero otro tiene las manos, otro pone los pies, otro pone el dinero. Yo qué sé, ¿por qué no? Aquí yo sé, hay un testimonio, que es el testimonio, que a ver si un día lo cuentan, de Oliver y Cristina con la escuela que tienen, y es un testimonio tremendo. Así que ya os emplazo para que un día lo contéis. Es verdad, porque querían, sí, una escuela tal, y los dos trabajaban como educadores ahí pringados en 2 escuelas, ¿a que sí, Oli? Que hacían su trabajo lo mejor que podían, pero no estaban conformes. Y tuvieron la visión, y es que Dios puso el dinero, puso las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que es así, equipos. Dios quiere equipos, hermanos, no solo son los pastores, equipos, líderes, responsables de área. Se tiene que levantar gente para hacer esto. En segundo lugar, dice el trabajo de vuestro amor, es decir, un amor que produce trabajo, servicio. Es que viene a ser todo lo mismo. Fe, visión, acción, amor. ¿Por qué amor? 1 Corintios 13, como ha dicho Judy, porque sin amor, de ahí, porque amo tanto al Señor, porque como decía esta mañana Oliver, estoy tan agradecido a Dios y Manuela por la salvación que me dio, que yo tengo que servir. O sea, no es por obligación, es por devoción, es porque se lo debo, Señor, te lo debo. Es que te lo debo, es que le debemos servicio, es lo mínimo. ¿Dónde puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Amor que produce servicio. ¿Y sabéis qué? Que sin amor, ¿qué? Nada vale.
Dice 1 Corintios 13, aunque yo tenga un canto de ángeles angelical, aunque suene no sé qué, aunque queme mi cuerpo, aunque dé toda mi fortuna que tengo en el banco, que tengo una fortuna, la dé a los pobres, aunque dé todo todo, no vale de nada si no tienes amor. Qué fuerte. Nuestras grandes estrategias, empresas, aventuras, visiones. Sí, tengo una visión tremenda. ¿Y tu amor dónde está? Nos va a preguntar el Señor. ¿Dónde está tu amor? Como le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Tienes que volver al primer amor. Porque tienes, le dijo, unas obras maravillosas. Eres, vamos, tremenda, profesional, buenísima. Pero ¿y dónde está tu amor? ¿Dónde está vuestro amor, hermanos? ¿Dónde está mi amor? Y a mí eso siempre me confronta. Siempre me confronta, ¿vale? El amor. Y finalmente, la esperanza, que es preciosa, la esperanza. ¿La esperanza en qué? ¿Y esto en qué? Nuestra esperanza, que dice ahí, en el versículo que hemos leído, dice, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y más abajo, en el versículo 9, que realmente repite lo mismo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Versículo 10. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver una cosa, una pregunta, otra pregunta, y ya con esto acabamos. Si Jesús no hubiera resucitado, estaba muerto, la muerte está ahí, entonces si Él no resucitó, nosotros nos vamos a morir, ¿y qué va a pasar después? Pues que nos quedamos ahí con los gusanos o en polvo y ya está, ¿no? Y se acabó la vida para siempre. Si no hubiera resurrección, esto sería así, ¿no? Pues ¿sabéis qué digo yo a eso? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo no sería, a ver si, no quiero que me malinterpretéis, me siento mal diciéndolo, pero ¿para qué ser buenas personas? Yo hago lo que me da la gana. Voy a hacer lo que me da la gana en esta vida y me lo voy a pasar lo mejor que pueda, porque ¿para qué voy a vivir y ayudar y ser buena y sacrificarme y negarme a mí misma? ¿Para qué? Es que no tiene sentido, hermano, pierde sentido la vida. Y más la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no tiene sentido. Dice en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, vana es la fe. Vana es la fe, ¿para qué sirve? Si es que lo dice Pablo. Y dice esto, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es que es la verdad. A ver, ¿qué sentido tiene? Díselo a un adolescente. Eso, pues pásatelo pipa, chico, porque total, ahora, puesto que Jesús resucitó, puesto que va a volver, puesto que vamos a resucitar con Él, hermano, puesto que eso es así, yo amo al Señor, yo sigo a Jesús, yo soy su discípula, yo me niego a mí misma, yo quiero ser como Él, yo quiero ser humilde, yo quiero amar, yo quiero servir, porque tiene sentido, porque voy a estar un día con Él, porque si Él resucitó primero, vamos a resucitar con Él, y eso da sentido a nuestra vida, eso da sentido a nuestra fe. Así es que, hermanos, fe, visión, amor, sin el cual nada tiene sentido, dijo Jesús, y esperanza en la resurrección. Y esto nos tiene que animar, esto nos tiene que hacer saltar de nuestro asiento, la esperanza que la tenemos. Y yo soy la primera que lo olvido muchas veces. Lo olvido y me deprimo y me apago pero tenemos que recuperar ese gozo, como decían al principio, el gozo de la salvación. Renueva mi espíritu, Señor, renuévalo cada día, porque tú resucitaste y nosotros vamos detrás de Jesús a resucitar. Él es el primogénito, unigénito y primogénito, pero nosotros vamos detrás, hermanos, a una vida gloriosa, una vida tremenda en el cielo. ¿Os imagináis cómo va a ser esa vida? Yo un poquito me lo puedo imaginar.
Pero no va a haber más lágrimas, ni más dolor, ni más exámenes, chicos y chicas, ni más cole, ni más, ¿verdad? Tantas cosas, ni más oscuridades, ni más paranoias que tenemos a veces, ni más pérdidas que nos hacen sufrir, ni más problemas. Amén. Así es que con esto termino. Así es que el sueño y la realidad y la pasión, pero a la vez las obras deben ir de la mano. Sin fe ni visión ni obras no hay avance, hermanos, no hay transformación. Y nosotros buscamos la transformación mientras estemos en este mundo. No nos podemos conformar, no lo olvidéis. Sin servicio y proyectos, al sueño se lo lleva el viento. Un sueño, vale, pues haz un proyecto, haz estrategias para conseguir ese sueño, pero hazlo, manos a la obra. No digamos, ay, es que aquí no hay visión, es que aquí... Venga, manos a la obra. Si Dios te la da a ti, manos a la obra. Sin amor, nada vale. Y sin esperanza en la resurrección de Cristo, nada tiene sentido. Amén. Muy bien, hermanos, pues con esto, que el Señor os bendiga, de verdad que esta palabra de la Iglesia de Tesalonicenses sea un referente para nosotros y seamos como ellos, ¿vale? Vamos a terminar orando, si os parece bien.